presente o lo que vendrá. Ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa creada hay que pueda separarme de tu amor. Hay que pueda separarme de mi Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente o lo que vendrá, ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa creada hay que pueda separarme de tu amor. Hay que pueda separarme de mi Dios. Pues ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente o lo que vendrá, ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa creada hay que pueda separarme de tu amor. Hay que pueda separarme de mi Dios. Así, amén. Pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a poderla explicar con gracia. Señor, que pueda entrar en los corazones y dar frutos, Señor, que abunde en nuestra cuenta. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, y pedimos que bendigas todo lugar donde en esta hora estén exponiendo tu palabra, que tú respaldes a tus siervos y a tus siervas con tu bendición. Oh Padre, te lo pedimos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y amén. Bueno, en esta hora una iglesia hija, entre todas las que hay a lo largo de toda la tierra, una iglesia hija de Malgrat, en Santa Coloma de Farnés también celebra el culto. Que el Señor los bendiga. Amén, llene de gracia y que el Señor pues pueda eso. Yo creo que tenemos ministerios suficientes para que el Señor vaya guiando nuestros pasos y podamos extender en el Evangelio en otros lugares también. Amén. También en el Baix Llobregat, en el Vallès Oriental y donde el Señor nos lleve. Bueno, antes que nada, yo no sé, yo voy a pedir al Señor que una vez más me dé gracia, porque lo que hoy os quiero comentar no está muy hilado. No está muy hilado porque me gustaría que la iglesia reciba de este pastor algo de instrucción en cuanto a algunas cosas que no solemos hablar, ¿sí? Pero que es importante que la iglesia escuche, que sepa y que aprendáis a discernir. ¿Sí? Entonces, que Dios nos dé gracia y sabiduría, ¿no? ¿Cuántos de vosotros vieron el otro día el programa en La Sexta donde nos pusieron a la mayoría de la iglesia evangélica de vuelta y media? ¿Cuántos lo vieron? Ah, ¿no lo visteis? Así me gusta. ¿Cuántos se han dado cuenta que llevamos seguramente, bueno, esto ha sido siempre, pero últimamente es muy seguido, muy frecuente en todos los canales de televisión? Estamos viendo, de todas las líneas editoriales, estamos viendo programas que están en contra de los movimientos evangélicos en España. Hablan de la avalancha de las iglesias evangélicas. Fíjate, ese es el titular. Claro, eso lleva una connotación negativa. A mí me hablan y dicen, hay una avalancha de... Y sin embargo nosotros, lo que nosotros llamamos avivamiento, ¿verdad? Y que Dios está trayendo un despertar, otros lo ven con otro prisma. Y esto está sucediendo. Y por otro lado, también es cierto y no dejamos de reconocer, y os lo dice, como decía la semana pasada, un pastor pentecostal convencido de la continuidad de todos los dones que habla la Biblia y de las promesas que hay en la Escritura tocantes al derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, y que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos, y que el Señor
hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, convencido. Y además escrituralmente, porque la Biblia en ningún momento dice que los dones cesaron, los dones del Espíritu. En ningún momento dice eso. Y luego cuando lees a los padres de la iglesia, como decíamos la semana pasada, los más prominentes, de los que hay escritos de cómo la iglesia en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, hay registros de cómo eran los cultos, y ellos contaban, no, estábamos en el culto, el Espíritu Santo, la hermana tal, el fulano tal, había lenguas, había profecía, había interpretación, había sanidad. Pues sí, en el siglo I, II y III, donde dice que cesaron. Porque algunos dicen, no, con el último apóstol se acabaron los dones, como si estuviera sujeto a un hombre, y el Espíritu Santo lo da sin medida, no depende de hombre, ¿no? Entonces, convicciones, pero sí que es cierto, y esto tenemos, y es lo que quería decirle a la iglesia, que tenemos que ser sabios también. Porque es cierto que está habiendo un crecimiento exponencial en muchas partes del mundo, donde el Espíritu Santo se está derramando, pero no es menos cierto que hay mucha gente que se está aprovechando esa situación, que se están levantando como ministro del Señor, siempre entrecomillado, y están filtrando una serie de doctrinas y enseñanzas que son contrarias a la Escritura. Una serie de prácticas que están muy alejadas de lo que dice la palabra del Señor y del testimonio que debemos dar. Entonces, se agarran a estos casos para meternos a todos en el mismo saco. Y sobre todo, el énfasis que están dando es meterse con las iglesias pentecostales. Pero en sí no son las iglesias pentecostales clásicas, sino que están hablando de un movimiento que ahora se le llama neopentecostal, que de eso quería hablaros. Un poco, pues no voy a entrar, eso no es lo que traía para hoy. Pero sí que quiero que la iglesia sepa, porque estoy viendo que están viendo muchos programas. De hecho, mirad, había personas que estaban invitadas para venir. Nos habían dicho que sí, que iban a venir. Y estábamos convencidos de que le dieron la palabra, y es más, le dieron la mano a Pedro y le dice, sí, voy a ir. Y ese mismo día aparece un programa de televisión y la persona dice, no, no voy a ir. Esto está pasando porque quieren frenar la obra de Dios, es claro, ¿no? Pero sí que es bueno, insisto, en reconocer eso. ¿Por qué? Porque cuando yo veo esa serie de ministerios, no sé tú, pero yo no me siento representado. Sí que es verdad que entre un ateo y eso me quedo con eso, ¿vale? Pero filtrando los abusos, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿sí? Y entonces de esto quería hablaros. Mirad, estas iglesias que se llaman, y esa es otra, los ataques van claramente contra el movimiento pentecostal. Ellos no distinguen si es neopentecostal o es pentecostal. ¿Pero por qué? Claro, ¿qué es lo que quiere sinceramente? Eso a mí me reafirma en mis convicciones. ¿Qué quiere? Pues que no se ore por los enfermos, que no haya revelación, que la gente no reciba el bautismo en el Espíritu Santo, que no haya palabra profética directa, que no traiga el Señor un derramamiento sobre toda carne. Entonces, con las iglesias que no están en el movimiento carismático pentecostal, ahí en principio no se meten. ¿Pero por qué? Porque, y me sabe mal decirlo, algunas sí, bueno, predica la palabra, enseñan y demás, pero si quieres que se mueva algo, tienes que poner los ventiladores. Es como, llegas allí, sí, la liturgia, se ora, se lee la Biblia, se comparte, venga, cada uno a su casa y a seguir con su vida normal. Tranquilo, la salvación no se pierde, haga lo que quiera. Eso dicen. En cambio, una iglesia avivada en el fuego del Espíritu Santo, eso ya le temen. Y entonces nos meten a todos en el mismo saco. Pero vosotros tenéis que aprender a distinguir si estás en una iglesia pentecostal, si estás ante un ministerio pentecostal o neopentecostal de estos de nuevo cuño que no sé de dónde aparecieron. Pero hay algunas cosas, a grandes rasgos, para que tú sepas, ¿vale? ¿Cómo saber que hay un ministerio que no? Mira, el énfasis, a grandes rasgos, es que presentan un evangelio con un humanismo exacerbado. El centro de todo no es Cristo, es el hombre. Y así van. Haz esto, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a engrandecer, te va a sanar, te va a sacar del anonimato. Y el yo,
yo y yo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está la exaltación de Cristo y glorificarle a Él? Basado en un hombre, basado en el humanismo, en que yo esté bien, es que mi vida sea placentera, en que yo reciba en esta vida no sé qué, no sé cuánto. ¿Y dónde en la Biblia prometió eso el Señor? Y continuamente empiezan a hablar de esto. ¿Qué ocurre? Que es un mensaje que es un caramelo, porque tú lo estás pasando mal y dices, oiga, eso es lo que quiero. Y entonces tiras de la necesidad profunda del corazón de la gente y los captas de esa manera. Y una vez lo tienes entregado a esa causa, es muy fácil pedirle cualquier cosa. Entonces tenemos que aprender a discernir eso. La gloria no es para hombre, es para Cristo Jesús, sin nadie más, nadie más. Y los demás, siervos inútiles son, sujetos a cualquier cosa como cualquier mortal. Entonces, esto tenemos que entenderlo. Cuando tú escuches una predicación, una alabanza, lo que sea, tú tienes que preguntarte, ¿exalta a Cristo o no? ¿Le exalta? ¿Le da gloria a Él? Busca eso, honrarlo y que los hombres conozcan quién es. ¿Va? Esto es importante. Luego otra característica, el humanismo exacerbado en los mensajes, pero otra característica, mirad, los líderes ungidos, entre comillas. No tocarás a los ungidos del Señor. Esos supuestos apóstoles y profetas, cuasi infalibles. Vamos, que lo que dice sale por su boca como si fuera la ley. Hacen sentencias, ¿vale? Su palabra incuestionable. Entonces, cuando tú escuchas eso, metidos en unas... Por favor. Y algunos lo ves por los canales, por las redes, o lo ves en la televisión. Y con esos trajes a medida de 6.000 euros de las ofrendas de la gente, claro. Porque pedir, por esa boca anda que no piden. Y cuando entregan a Cristo, Judas le tiene que decir a la turba que venía con él que lo iban a prender. Al que yo besare, ese es. Porque vestía igual que los demás, no sabían quién era. Iba igual que los demás, las mismas sandalias, con su túnica, con su cinto. Como todos, y como no sabía, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cómo va ahí con una túnica de seda que la traen de no sé dónde? Dice, el que veas con esa túnica de colores, brillante, fosforescente en la noche, ese es. ¿Dijo eso? Entonces, siervos inútiles somos. Y tenemos que estar apegados. Mira, cualquier pastor, cualquier siervo de Dios tiene tanta necesidad de Dios, pero tanta necesidad de Dios como la puedas tener tú. Y antes de pastor, eres oveja. Entonces, y claro que fallamos, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Intenta buscar al Señor para que Dios te dé gracia y puedas estar cerca de Él y traer una palabra que sea de bendición para la gente. Pero que Dios tenga misericordia también, ¿no? Entonces eso cuando veas así, ¿no? Es que es intocable. Mira, he visto un tipo acercarse a no sé quién y decirle, aléjate de mí que me quita la unción. Jesús no se sentaba con prostitutas, se sentaba a la mesa a comer. Le tocaban los pies y lloraban y con sus cabellos le limpiaban las lágrimas y le ungían los pies. Es que la mujer que tenía el flujo de sangre no lo tocó el borde del manto. Apártate que me quita la unción. Óigame, ¿eso es vivir dónde? Eso... Estoy molesto con eso, ¿eh?
Mira, otra característica, dudosa moralidad e integridad, dudosa. Ahora estoy viendo algunas pastoras muy prominentes de todos los colores, hablando allí y lanzando su mensaje y tal. Y luego mira, no, que se divorció de fulano, la mayoría divorciadas. Y no, que tal y que guay, pito y flauta y hablando. Y me sabe mal decir esto, pero alguna está todo el día hablando y la veo todos los días enfadada. Cuando me sale un reel, porque ni la escucho. Es que ni lo escucho. Pero cuando me sale alguna cosa, pero enfadada, digo, esta mujer iría al baño esta mañana. ¿Y diciendo qué? Mira, rodeados de escándalos, de abuso espiritual, rodeados de lujos, con administración desleal. He visto a gente maldecir a otro y decir, el que no diezme, Dios le va a no sé qué, y le va a hacer no sé cuánto, y le va a tal. Esta mujer conocerá al Señor. ¿Sabes de qué viven? De la fe de otros. Porque la gente sí da con fe o da lo que sea. Viven de la fe de otros. Claro que uno tiene que ser responsable y claro que tiene que ofrendar y darle al Señor y diezmar si el Señor pone en su corazón y administrar para las cosas de Dios, claro, y para que el Evangelio se extienda. Sí, pero cada uno dé como propuso en su corazón y dé con alegría porque Dios bendice al dador alegre, no por obligación, ni por imposición, ni por castigo, ni por no sé qué. Ha habido personas de esta iglesia que han venido, era cultura de su país, y me han venido con un sobre, pastor, el diezmo. No, el diezmo póngalo ahí. No, el diezmo es para usted, el ministro. No, póngalo ahí. No, pero es que digo, mire, perdone, la costumbre en esta iglesia es así. Me da igual de dónde venga usted. Ahí las tesoreros, los que administran, que ellos distribuyen conforme a las necesidades. De ahí le dan la parte al pastor para que pueda vivir, él y su familia. Pero se administra así y vivir como los demás. Y creo que el obrero es digno de su salario, la Biblia lo dice. Y es bueno que un pastor esté tiempo completo para tener esa libertad, para hacer más cosas, poder llegar a más. Yo creo que la iglesia también lo agradece, ¿verdad? Para poder visitar, para poder orar, para poder buscar. Y siempre le digo a los pastores, ya que el Señor me puso por presidente de la denominación, les digo, mira, en la medida de lo posible que un pastor esté a tiempo completo. Si la iglesia es pequeña, para que crezca. Y si es grande, para atenderla, si puede. Si no puede, pues tienes que ser bivocacional y trabajar y servir, pues como muchos lo hemos hecho mucho tiempo. No hay más. Pero eso enseñarlo, ¿no? Que es importante. Dudosa moralidad. Y luego, lo que ellos llaman, algunos llaman la economía del reino. Hacen mucho énfasis en eso, la economía del reino. Y empiezan a hablarte de ofrendas, de pactos, de primicias, de diezmos, de ofrendas, de votos y no sé cuánto más. Mire, Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, que le busque, que le honre, que le ame, que le adore. Le da exactamente igual tu dinero y tu ofrenda y la mía le da igual. Es más, como siempre digo, la Biblia dice claramente, cuando vayas a depositar tu ofrenda en el altar, si te acuerdas que tienes algo con el hermano tal, antes de poner tu ofrenda, tú vas, te reconcilias con el hermano y después ve y pon tu ofrenda. ¿Qué hacen los pastores? No, tú primero pon tu ofrenda y después arréglate con quien quieras. Parece que al Señor le interesa más el corazón, ¿no? Cómo tú lo entregas y cómo tú lo haces. Entonces seamos sabios en eso, ¿no? Y si no lo haces, como decía antes, es que te amenazan, bajo maldición. ¿Sabéis lo que son las fatuas? ¿Sabéis lo que son las fatuas? ¿No lo sabéis? Aquí hay que venir con un diccionario, con una enciclopedia, leído... No, en una fatua
Sí, sí, eso en femenino puede ser una persona pues inconstante, de poca... Pero no, una fatua me refiero a las sentencias que hacen los imanes de las mezquitas, en los musulmanes. Ellos tienen la capacidad legal de emitir una fatua, que es una sentencia, y eso es de obligado cumplimiento en su comunidad, pero en la islámica. Bueno, pues algunos pastores se creen que pueden hacer sentencias, cuando la única norma de fe y conducta es la Biblia. Nos guiamos por ella, lo que la Biblia dice. Y de conocer al Señor y pegarse a Él. ¿Vale? Y por último, la última característica, la quinta, tuercen la Escritura para su conveniencia. Ayer decía a los jóvenes, no me acuerdo, no me acuerdo porque igual meto la pata y en 30 años a lo mejor alguna vez sí, pero yo no me acuerdo. Cuando se pusieron de moda que venían los predicadores y decían cobraban entrada. Claro, como no podían decir, te cobro una entrada porque esto era meterse con Hacienda y con Hacienda hemos topado. Te vendían unos tickets y te ponían ofrenda donativo, todavía lo hacen. Pero si tú no tenías tu ticket de ofrenda donativo, tú no entrabas allí. Entonces venía el cantante tal, venía el predicador cual y venía no sé quién y a cobrar una entrada. Y yo recuerdo que esto empezó hace muchos años, había un cantante puertorriqueño, Radamés, que venía a Panamá y lo mismo, empezó el tipo a cobrar y creo que, no me acuerdo cuánto dinero pidió por cantar en Chitré en un auditorio, y el tipo pidió como ofrenda tal, y cuando los pastores se juntaban, dicen, ¿y eso? Dice, no, es que yo tengo un caché. Bueno, alguno me ha dicho, ¿y tú, Dani? Yo no pago para alabar a Dios. Y a lo mejor luego entra y no sé, si la ofrenda no donativa son 10 euros, igual le dejas 30 o 50 de ofrenda. Es que me da igual eso. Pero entonces una familia que tenga 4 y el padre no pueda mandar a sus 4 hijos y tenga que escoger y decir solo 2 y los otros 2 no pueden ir. Y el hermano que no le vaya bien y no haya podido comprar su ticket no puede entrar. Que usted tiene un caché muy elevado y entonces ir a escuchar a Pedro que hubiera sido, o a Pablo. Y ya no digamos a Jesús. Y eso está pasando. El mercadeo de la fe. Entonces, este pastor está bastante molesto con todo eso que ve. O que vengan aquí y dicen, no, voy a hablar un curso a los matrimonios. Y entonces empiezan a venderte sus libros, 150 euros. Y luego miras así, dice, a ver, son 20 folios, fotocopias con esto, pero si esto te costó 1,50 €. No, pero el curso es tanto. Curso. Entonces, a mí, lo siento, pero a mí en eso no me van a ver. Ni lo voy a apoyar, ni voy a ir. Porque no. Y eso está pasando. Dicho todo esto, nos están metiendo a todos en el mismo saco. Por eso cuando ves esos programas, no hablan del 90% de la iglesia. Y te puedo decir, sí, hay algunos de estos que por ahí que hacen, sí, pero por cada uno que lo haga mal, yo te traigo 1000 que lo hacen bien. Porque ahí Dios tiene un pueblo. Y Dios tiene hijos que son leales y son fieles y le aman. Y que son íntegros y que no se venden. Entonces, uno tiene que saber dónde está parado, ¿no? Y en quién ha creído. ¿Sí? Amén. Entonces, como veis, mejor que no vea estos programas, ¿no? No lo ve. No, pero lo quise ver porque, digo, mira, lo tengo que ver porque quiero saber qué se mueve por ahí. Y después, claro, en algunas cosas no estamos de acuerdo. Y el problema es que algunas iglesias fieles que aman a Dios, como están normalizando todas esas conductas, están como confundiéndose, creyendo que, bueno, vamos a hacerlo, no pasa nada, y esto y lo otro, y caes en lo mismo. Y eso no debe ser así. Estamos para servir y para hacer luz y para hacer sal y para darle al Señor
lo mejor de nuestra vida. Y si otros no los hacen, ya lo juzgará Dios. Amén. Bueno, esto es lo que quería deciros. Ahora sí vamos a la palabra. Ya me he desahogado, entonces tranquilos que va a entrar suave ahora. Sí. Bueno, vamos a Deuteronomio, capítulo 29. Mientras lo buscáis, me da alegría a los hermanos que no traen Biblia. Porque entonces que se saben el texto de memoria. Entonces, los que vean sin Biblia, un día los llamo y digo, a ver, recítelo usted. Deuteronomio 29, verso 29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién más? ¿Para quién? Para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo volvemos a leer, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta. Amén. Dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Bueno, esto no dice secretas, vendría a ser las cosas ocultas que nosotros no podemos acceder de ninguna de las maneras, que escapan a nuestra comprensión, le pertenecen a Dios. Mas aquellas que Dios nos ha querido revelar son para nosotros y para tus hijos. Escrito está. ¿Me escuchas? O sea, la promesa no solo es para ti. No, que mi hijo está rebelde y mi hija no sé qué y no quiere saber nada del Señor. Perdona, pero es que escrito está. Y espera en esa palabra. El Señor lo prometió. Y dice para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Y cuando te pregunte tu hijo le dirás. ¿No dice eso la Escritura? Entonces Dios es un Dios de familias. Entonces bendice a ti, bendice tu linaje. Y no le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces la bendición es algo que desciende y va descendiendo también por tu linaje. Y son hijos e hijas de promesa. Simplemente porque la palabra así lo declara y nosotros lo creemos. Así pues, las promesas, espérala y recíbela. También es para ellos. Y dice las cosas ocultas. ¿Y esto qué tiene que ver? Mira, con aquellas cosas que escapan a nuestra comprensión. Aquellas cosas que nosotros no entendemos. Oye, ¿y por qué fulano le vino a pasar esto? ¿Y por qué tengo que sufrir con esta situación? ¿Y por qué faltó no sé qué? Y empiezan a hablar así. Mira, las cosas que no conocemos, las cosas que no comprendemos, las dejamos en las manos de Cristo Jesús. Hay cosas que conoceremos el día que estemos en su presencia. ¿Por qué tenemos que atravesar esta situación? ¿Por qué tengo que vivir esto? Mira, si Dios no lo quiere revelar, le honramos a Él. Y tener la actitud que tuvo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Cosas que yo no entiendo. Está bien, Señor, está bien. Entonces, las cosas ocultas, las que no se ven. En otras palabras, las que no son materiales. Acuérdate que las cosas materiales son temporales, pero las que no se ven, dice la Biblia, son eternas. Entonces, esas cosas que pertenecen a la soberanía de Dios, a las cosas que Dios domina y aquellas que Él quiere revelar, está bien, Señor. Y las que Dios, por su sabiduría,
por su decisión soberana, Él desea mantener en oculto. Está bien, Señor, te honraré igual. ¿Sí? Entonces, por fe andamos, no por vista. Confiamos en Él. Dice, entonces, hay unas cosas que están ocultas, que son, para el hombre son misteriosas, desconocidas, que no podemos acceder, que no hay más. Yo no sé cuántos de vosotros en alguna ocasión leyendo la Biblia o orando, buscando al Señor o teniendo una visión, Dios le amplía la comprensión del mundo espiritual y a lo mejor reciben un mensaje o reciben algo de parte del Señor, recibes una palabra de luz sobre una situación que tú ni pensabas y es Dios guiándote porque Dios lo ha querido revelar. ¿Te acuerdas cuando dice, y vosotros quién decís que soy yo? A sus discípulos. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay veces que la revelación de Dios baja así como un rayo de luz en medio de la oscuridad y te muestra un camino que tú no habías visto, no habías comprendido, no sabías cuál era el momento y Dios te ilumina y te marca una senda o te da comprensión sobre algo y te da esa sabiduría y entonces lo entiendes. Es como que trae una paz y una seguridad a tu corazón. Las cosas ocultas no las sabemos, pero las reveladas, cuando baja esa revelación y entiendes. ¿Y cuántas veces te sorprendes incluso tus hijos que no son o no están en el Señor, en los caminos del Señor, con sus dos pies sobre la roca? Y a veces te hacen comentarios que te das cuenta que sobre algunos aspectos tienen una luz. Porque las reveladas son para ti y son para tus hijos. Y de repente cae la cuenta. ¿Cuántas veces te han dicho, no, yo sé que no estoy haciendo bien? No, yo sé que yo tengo que volver. No, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé y yo sé, porque las reveladas son para tus hijos también. Y ahí nos aferramos, ¿no? A esa palabra de vida. ¿Cuántos lo creen? Es decir, bueno, Señor, hazlo para su gloria. Para tu gloria, Señor. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Me escucháis? Dice, para siempre. Y dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ves? Como el Señor te va encaminando para que tú aprendas a discernir, para que aprendas a entender cuál es la senda que tú debes seguir. Es como, yo no sé cuántos han hecho algo y de repente les ha entrado un temor de decir, me habré equivocado, habré ofendido al Señor. Y esto, el Espíritu Santo va trayendo revelación y te va como encaminando para que hagas lo correcto. Y para que tú aprendas a darle la gloria a Él. A Él, solo a Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A mí me encanta cuando algunos de estos señores que decía, estos supermanes de la fe, que alguno de ellos dice algunas cosas. A ver, es para preguntarle a alguno de ellos y decirle, como diría mi padre, mire, mi hijo, no dice la Biblia, no dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Ve y hazlo, yo te digo, haz la prueba, ve y hazlo por tu cuenta. Anímese. Ya vendremos luego a consolarle, a darle un abrazo y con el chichón así póngase hielo. Separados de mí nada podéis hacer. Nada. ¿Y sabes lo que en griego, cómo lo dice? Cuando dice nada, te lo diré en castellano. Nada. Así pues las cosas que no entendemos, bueno, Señor, las dejamos a ti. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Eso dilo cada día en tu casa. Pones la mano sobre la cabeza de tus hijos. En el nombre de Jesús también son para ti. Manténgase fiel.
sea obediente, tenga buen testimonio. Intenta agradarle a Dios en todas las cosas. Y que en tu casa te vean como en un espejo, con tus errores y con tu humanidad, a veces con tu carácter. ¿Sí? Que a veces, ¿a cuánto les brota el carácter? A veces. Una cosa mala, ¿no? Que te sube y te baja, un ardor. ¿Sí o no? El otro día me enviaban un meme, lo envié a algunos de la iglesia hace tiempo. Salía una mujer mayor corriendo con un palo y salía un niño delante corriendo así. Y ahí había una nota que decía, qué tiempos aquellos tan felices cuando tu madre salía a correr contigo. Y la mujer iba con el palo. Me acordaba de la mía. Así pues, las cosas secretas le pertenecen a Él, los misterios le pertenecen a Él, ¿sí? Las cosas ocultas le pertenecen a Él, mas las reveladas son para nosotros, ¿sí? Vamos ahora a 1 Corintios. Ese no se lo sabe. El otro sí, pero ese no se lo sabe. 1 Corintios 14. Algunos, no, pero algunos ha tenido aún más cosas. ¿Sabes qué me han dicho? Digo, ¿y su Biblia? Me dicen, no, la llevo en el corazón. 1 Corintios 14, verso 2. Fijaos lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues dice, pues nadie, aunque por el Espíritu, ¿habla qué? ¿Habla qué? Decíamos que las cosas secretas, los misterios, las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Pero cuando tú hablas en lenguas, los hombres no te entienden. Porque tú hablas misterios. ¿Y qué significa que hablas misterios? Pues hay cosas que quedan entre tu espíritu y Dios y no llegan a tu consciente. No eres capaz de comprender. Yo no sé cuántos alguna vez han vivido la experiencia de estar desanimados, de estar atravesando dificultades, de estar en un momento crítico en su vida y empezar a buscar del Señor y el Espíritu Santo que gime por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Se expresa de esa manera y rompes y arrancas porque hay un peso en tu corazón hablar en lenguas. Y cuando te levantas diferente. Como con una fuerza interior que no tenías, como con una vida de Dios, como si Dios hubiese soplado sobre ti algo diferente. Pero tú no puedes explicar y decir, mira, qué oración he tenido, que me ha levantado. No sabes. Y hay cosas que ocurren en tu espíritu y la Biblia dice que el Señor pesa los espíritus. Yo creo que la mayoría de nosotros sabe cuánto pesa. Más o menos. ¿No? Y luego están los que se autoperciben de una manera. Yo estoy en 70 kilos. Dicen, no, échale más. ¿No? Y luego están los que se autoperciben. Pero mira, hay cosas en el espíritu que solo Dios conoce. Y cuando tú arrancas a hablar en lengua, dice la Biblia, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, por eso tú tienes que buscar de Dios lo mejor. Y el que no ha recibido la experiencia de hablar en lenguas, por las razones que sea, que la busque. El otro día hablaba alguien, y mira, yo en eso sí que le tuve que dar la razón, porque se le tuve que dar, una de esas personas que... Pero dijo algo que tenía sentido, y a mí me ocurrió, y entonces me identifiqué, ahí sí. Y dijo que a veces el Señor, el Espíritu Santo, visitaba a la gente y rompían a hablar en lenguas en la noche dormidos. Bueno, yo recuerdo cuando el Espíritu Santo me visitaba, me venían lenguas a la mente, al corazón, y yo eso lo cortaba, decía, ¿qué me pasa? Esto es mío. Y mira que intelectualmente, claro que aceptaba el mover del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas, pero yo era algo que cortaba, pues, siempre he sido muy sesudo. Es decir, bueno, esto si no me entra por aquí, no me entra aquí.
Y a ver, ¿dónde? Y no era capaz. Y un día, y recuerdo una noche, durmiendo aquí, en piso de soltero, en Malgrat, me desperté y me senté en la cama y empezaba a hablar en lengua y no podía parar, no podía parar. Así me desperté varias noches. ¿Pero por qué? Porque yo me resistía en lo natural y Dios tenía que aprovechar el momento en la que tu conciencia no era tan permanente y despertar tu sentido espiritual. Es como visitarte. Y créeme, yo sé que no puedes basarte tú en mi experiencia, pero me ocurrió, por si te ayuda, me ocurrió de levantarme, quedarme sentado en la cama y no poder parar de hablar en lengua, y no podía parar y no podía parar. Y no es que estuviera soñando algo, no es que, no, yo, boom, incorporarme. ¿Por qué? Porque me venía eso y yo lo cortaba, me venía eso y lo cortaba, hasta que un día en mi casa, en la intimidad de mi hogar, cerré la puerta, me puse a orar siendo joven, soltero, vivía solo, y dije, mira, Señor, si me viene en lengua, esta vez no lo voy a parar, no lo voy a parar. Y si es mío, perdóname, y si es tuyo, no lo quiero parar. Y empecé a orar, y no podía parar de hablar en lengua, y no podía, y me tiré, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no podía parar. El que habla en lenguas habla misterios. Explícame qué dijiste, no lo sé. ¿Pero qué sentido tiene? Tampoco lo sé. Y dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. ¿En qué te edificaste? No lo sé. Seguramente fortalece tu fe. Seguramente te acerca más a Dios. Seguramente te hace más sensible a Él. Seguramente te predispone para escucharle. Seguramente te dejas sorprender. Te abandonas para que Dios lleve tu vida. Pero habla misterio para Dios. Hay cosas que habla tu espíritu con el Señor. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y intenta razonarlo, si puedes. El problema de muchos sectores de la iglesia es que intentamos a todo darle una explicación razonada cuando no lo tiene. Cuando no lo hay. Mira, muchas de los textos que están en la Escritura, que se explican en los seminarios, en las iglesias, te dicen, no, esto que está diciendo aquí en Corinto, no sé qué, no sé cuánto, era una cuestión cultural porque la iglesia perdona. Cultural, perdona. La Biblia lo dice, sí, de cultural nada, espiritual, lo dice. No, pero que solo lo dice en esa iglesia, pero lo dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso, por ejemplo, en algunas enseñanzas, que está bien, que lo entiendo, que cuando habla la mujer de cubrirse, ¿no? Y tal, te dicen, no, pero la mujer se cubría porque en Corinto las prostitutas vestían de esta manera y no sé cuánto, y Entonces la mujer cuando iba a la iglesia debía cubrirse, no sé cuánto, si no, tal, porque era honroso, porque no sé qué, no sé cuánto. Y te explican así todo cultural, ¿vale? Y cuando dice, y a causa de los ángeles, ¿dónde está lo cultural? Porque lo dice. Entonces, cuando tú empiezas a leer la Escritura y dices, esto no era cultural, era para esa época, quítalo. ¿Con cuántas personas he tenido que hablar? Y a veces hemos hablado y digo, mira, la Escritura dice esto, el Señor siempre dice esto en su palabra, debes hacer esto, debes tener abstinencia sexual si no estás casado o casada, debes hacer esto, debes hacer lo otro. La Biblia, no, hombre, esto es muy fuerte, pero esto era para aquella época, es que tal. Y entonces a veces, lo arranco de la Biblia. Quito la hoja y la vamos a arrancar. ¿Qué más quieres que arranque? Hay del que añada y del que quite. ¿Qué más quieres que quite? ¿Qué más? ¿No? Así pues, yo les animo, iglesia, a que busques este tiempo de ayuno en tu casa, en tu intimidad. Y no te frenes. O sea, si te viene en lengua, la sueltas. Y no te frenes. No, es que me da, bueno. Y yo no digo de no hacerlo conforme al orden de Dios, y más cuando baja profecía. Hablen 2 o más en lenguas y uno interprete. Bien, eso es cuando viene palabra profética. Pero uno en su intimidad,
Uno en su interior, sin tener que hacer ruidos, porque claro, si viene, dice la palabra, si vienen alguien de fuera y nos ve aquí todos, los 150 personas que hay aquí, hablando a todos en lengua, no dirán que estáis locos, dirán, sí, como una cabra están. Dice, pero interpretas, ¿no? Y lo dirán con razón, ¿no? Pues la palabra lo dice. Ahora, no te refrenes de hablar en lenguas para ti. Búscalo y anhélalo, anhélalo. ¿Me escucháis? Anhélalo, no te conformes. Que Dios te revista de poder. Para su gloria, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Acompañarme al libro de Joel. Bueno, en Cataluña decimos Joel, ¿no? En el libro de Joel. El libro del profeta Joel. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y que para siempre es su misericordia. ¿Cuánto le gusta cuando el Señor le exhorta? ¿Ah, te gusta? ¿Te gusta? ¿A cuánto le gusta que le exhorten? ¿Ah? ¿A cuánto le gusta que le corrijan? Pero cuando ella dice que te exhorte, ¿sabes qué es exhortar? ¿Ah? Que te llama la atención. Mira, exhortar es lo siguiente. Es decirle a alguien lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Eso es exhortar. Entonces, dicho esto, con esta definición, ¿a cuánto les gusta que le exhorten? Ah, que soy duro. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista estaba Herodes? Herodes era un gobernante déspota, cruel. Era malo y perverso, pero un hombre terrible, extrema crueldad. Y en ese tiempo estaba Juan el Bautista que le cantaba la caña en su cara. Lo metió preso. Dijo, este tipo. Y lo metió preso. Porque decía, pero ¿este quién es? Lo metió preso pudiéndolo llevar a la muerte. Entonces dice que Salomé empieza un día a danzar y no sé qué, que había una fiesta de cumpleaños, le gustó tanto que le dijo, ¿qué quieres que haga? Entonces la madre de la niña le dijo, ve y dile que quieres la cabeza de Juan el Bautista. Él lo había metido en la cárcel, pero no le había tocado un pelo. Y de repente le dice, quiero la cabeza de ese hombre. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Herodes se puso triste. Porque él se entendía con la mujer de su hermano y cuando iba Juan el Bautista delante de la audiencia le decía, no te es lícito estar con esa mujer, es la mujer de tu hermano y lo estás haciendo mal y estás en adulterio. Que lo sepas, Dios te va a juzgar. A un tipo que era cruel, que te mandaba la muerte por menos. Pero el tío, yo creo que lo miraría con simpatía y decía, mira a este, qué valiente está el tío, me cae bien. Y era el único que le decía las cosas en la cara. Entonces cuando la otra le dice, no, tú me has prometido, es edicto, es ley, quiero la cabeza de él. Dice que se puso triste. Dice, ¿y ahora quién me va a cantar la caña a mí? Bueno, eso es exhortar, ¿no? Joel capítulo 1, verso 28. El 2, perdón, 2:28. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? A ver, Ashley, ven. Ven, lo vas a leer. Ven. Escuchad todos, para que no, lo digo por aquellos que se acostumbran a mi voz. Léelo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén.
¿Sí? Que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos, ¿y qué? Y vuestras hijas. Profetizarán. Eso es lo que leyó Juan el día de Pentecostés, ¿te acuerdas? Que como 3.000 fueron añadidos a la iglesia, simplemente leyó el texto. Decía Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién? Y para nuestros hijos. Y aquí está diciendo, y derramaré de mi espíritu sobre todos vosotros. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Eso es palabra de Dios. ¿Sí? Y profetizarán. ¿Cuánto lo creen? Entonces, hay una promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, sobre toda carne, pero vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y profetizar no es otra cosa que comunicar un mensaje de Dios. Una palabra de Dios directa, como un rema, como Dios te usa como un cañón, como un vocero de Él para que hables. Así, de esa manera, desciende y comunicas un mensaje poderoso a la gente. Una palabra de Dios que puede ser de muchas maneras expresada, pero algo que Dios te pone y de repente te habla. Dice, profetizarán, te traerán un mensaje de Dios. ¿Cuántas veces en mi casa mis hijos han tenido una palabra en la comida o en cualquier situación cotidiana que te das cuenta que Dios te está hablando al corazón? Es como que te está despertando los sentidos. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas. Es como hay una promesa allí. ¿Cuántas veces me han visto decir algo que me han visto relatar, estar enfurruñado, ¿no? Por algo, enfadado por alguna situación, molesto, oye, pero esto tal, y oye la palabra de tus hijas y que te dicen, papá, eso no es fe. ¿Cuántas veces? Entonces, la promesa es, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. ¿Sí? Pero es que hay una cosa. Y es que dice el texto 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿no? Vuestros jóvenes, vuestros ancianos, ¿verdad? Dice, tendrán visiones, tendrán sueños. Pero está diciendo, después de esto. ¿Y qué es esto? Porque yo sí quisiera recibir eso. Y yo sí quisiera que el Señor muestre su gloria. Y yo le pido al Señor que un día tengamos que parar el culto porque vengan las maestras de la escuela dominical y me digan, mira, han arrancado los niños a hablar en lengua y alguno está dando la revelación, la interpretación. Dani, ven a ver esto. Porque la palabra lo dice. Dice, y después de esto, ¿y qué es esto? ¿Después de qué? De esto, ¿vale? Está bien, ¿no? Dice esto, y después de esto derramaré. Ah, pero es después, entonces tiene que venir algo antes. ¿Y qué es lo de antes? Para que eso acontezca. En los tiempos de Joel, el pueblo se había alejado tanto de Dios, se habían ido tan lejos, que el Señor tuvo que sujetarlos a disciplina. Entonces envió una terrible sequía donde el pueblo se moría de hambre, donde los ganados no tenían qué beber y se iban muriendo, y donde el campo no daba fruto porque no había riego. Y entonces el pueblo cada vez escaseaba más el alimento, escaseaba más y empezaron a pasar hambre. Y no solo eso, lo poco que brotaba, dice el Señor les habló y dice, y enviaré mi ejército, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y se va a comer lo que quede, porque vosotros os habéis apartado de mí. ¿Sí? Y les da una palabra severa y les advierte, les dice. Entonces luego les dice algo, mira, tenéis que hacer esto.
tenéis que hacer esto. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán sueños y los ancianos tendrán visiones. Al revés. Y después de esto, ¿y qué era esto? Pues el esto era lo que dice en el anterior, 17, verso 17, Samuel. Ven con la Biblia, ven. Ven con tu Biblia, ven. Ven. Venga, el 17, léelo, a ver. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: ten piedad, oh Jehová, de tu pueblo, y no te entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se mofen de ella. ¿Por qué qué han de decidir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Amén. Gracias. ¿Qué era lo de, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne? Dice el verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdónanos. ¿Tú quieres que el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne, sobre tus hijos? Pues tienes que restaurar tu relación con el Señor. Eso es lo que tenían que hacer. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces era algo que Dios le demandaba al pueblo, algo tengo yo que hacer. O algo hasta ahora yo no he estado haciendo bien. Me alejé por mi causa, sin motivo. ¿No? ¿Cuántos se acuerdan de aquella película de James Dean, Rebelde sin causa? Me alejé de él, me dejé enfriar, me olvidé de sus promesas, dejé de orar. Dejé de tenerlo siempre en mi mente y en mi corazón y en mi boca. Dejé de enseñar, dejé de hacer lo que yo tenía que hacer. Dejé de dar buen testimonio. Me dejé enfriar y que los hierbajos crecieran en mi corazón. Me olvidé. Y entonces está diciendo, entre la entrada y el altar, cuando tú venías delante de la presencia del Señor en el tabernáculo, que tú tenías la puerta de entrada y entre el altar, allí en ese camino que te llevaba a su presencia, dice, cuando tú te disponías a buscarle, cuando tú franqueabas la puerta para venir a encontrarte con él, dice, entre ese espacio, cuando tú vayas entre la entrada y encontrarte con él, lloren los sacerdotes, ministros, y díganle: perdónanos. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Me escucháis? Arregla tus cuentas. Mira, Dios, hay algo que sí te sé decir. Es verdad que cuando alguien habla en lengua, recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Señor se manifiesta con todo su poder en una vida. Hay cosas que no podemos entender ni aprendo a discernir. No sé. Y es más, ha habido gente de esta iglesia que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo hablando en lengua antes del bautismo en agua. Con lo cual ahí te das cuenta que la salvación es del Señor y que el Espíritu Santo llega y cuando tú te bautizas, tú ya eres salvo. ¿Sí? Y es una muestra, un testimonio de fe. Y no sabes cómo es, no entiendes muchas cosas, pero lo que sí te sé decir es que Dios no llena lugares que están sucios. Sino aquellos que están limpios por la sangre de Jesús. Y digan: perdónanos, perdona a tu pueblo.
Perdona a tus hijos. Perdóname porque fui negligente. Perdóname porque dejé de hacer lo que tenía que hacer. Perdóname. Poderlo hacer así, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo haremos, buscaremos de Él. Anacondia siempre cuenta el testimonio de él cuando dice, fuimos a la campaña, estaba el reverendo Manuel Ruiz, panameño, predicando en una campaña donde él se convirtieron y de repente ellos recibieron al Señor con toda su fe y en esa dijeron, estaba él con su cuñado, su mujer, y dijeron, vamos a orar por el bautismo en el Espíritu Santo. Y él siempre cuenta lo mismo, yo quería eso. Y de repente mi cuñado decía, mira, mi cuñado no habla ni castellano, ¿cómo va a hablar en lengua? Y dice, y de repente estaba en un culto y el hombre empieza a hablar en lengua, en unas lenguas extraordinarias, maravillosas. Y yo lo miraba y decía, yo quiero eso. Y hablaba en lengua, y sorprendido. Y de repente él cuenta y dice, mi esposa no habla nunca por no ofender, una persona callada, tú la ves muy discreta, vamos a los lugares, es la última en hablar, la última en decir, nunca, ella no. Y de repente en los cultos empezaba a hablar en lenguas con unas voces líricas, cánticos espirituales que nadie entendía. Y él decía, claro, yo conozco a mi mujer, no la voy a conocer. Dice, no cantaba nunca, ni en la ducha. Y se ponía allí y cuando yo vi eso en mi cuñado, vi eso en mi mujer, yo le decía al Señor, yo quiero lo mismo. Y me encerraba y tiraba horas y me ponía días de ayuno. Y yo decía lo mismo hasta que yo recibí lo mismo, el bautismo en el Espíritu. Es cuestión de anhelar. Porque Dios del Espíritu sin medida. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice este sí, este no. Todo el que quiera. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Y luego, para acabar, voy a volver al tema de la doctrina. Lo siento, yo tengo que cerrarlo. Somos pentecostales, lo tengo que explicar. ¿Sí? Para que me entienda bien. Somos una iglesia pentecostal, es cierto que moderada, intento que sea apegada en la Escritura, pero firme en las convicciones. Creemos en el mover del Espíritu Santo, en todos los dones hoy, en todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? En la sanidad divina, por supuesto, en la liberación de demonios de la gente, por supuesto. Todo lo que la Escritura declara y enseña, a pie juntillas, ¿sí? Simplemente porque la Biblia lo dice. Pero dicho esto, dentro de la iglesia evangélica, lo que todos estamos de acuerdo, y somos uno en Cristo y Dios solo tiene un pueblo. Pero dentro de la iglesia evangélica sí que es verdad que hay un sector, el sector más tradicional de la iglesia, que ellos creen que los dones cesaron, que eso era para otra época y eso murió con el último apóstol. Bueno, que el Señor les ilumine, les bendiga, no saben lo que se pierden. ¿Sí? La vida en el Espíritu. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Y el Espíritu Santo es necesario. Él os guiará a toda la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no enviaré otro consolador. ¿Sí? Y el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne para ti, para tus hijos, para lo que Dios quiera hacer. Pero dicho esto, somos hermanos porque la doctrina fundamental estamos de acuerdo. Creemos que en el trino Dios, los que no creen en el trino Dios, lo siento mucho, pero no son hermanos, lo siento. Los que son solo Jesús, allá ellos. Los testigos de Jehová, tampoco. Por supuesto, tampoco. Recuerdo cuando teníamos aquí, repartíamos folletos, hacíamos cosas en el pueblo y me encuentro una mujer, mira si estaba confundida la pobre, que le digo, mire, soy el pastor, estamos repartiendo folletos. Y me dice, ay, pastor, no sabía que había iglesia aquí. Digo, sí, estamos hace mucho tiempo, ay, hubiera ido, pero mire, ya estoy con los testigos de Jehová y ya me quedo allí. Y la miré y le dije, mire, usted no ha entendido nada. Estamos de acuerdo en la doctrina fundamental. Jesucristo vino en carne, murió por nosotros, ¿verdad? El trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que viene a buscar a su iglesia. Estamos todos de acuerdo. Hay unas doctrinas que son inequívocas de la iglesia, pero luego hay otras
que no son fundamentales para la salvación y que son, bueno, algunos interpretan de una manera, y ahí no hay que ser tampoco tan rígidos. Porque es cierto que la Escritura, pues puedes agarrarte un texto a otro, aunque el Señor muestra siempre el camino, ¿no? Y es, por ejemplo, yo estuve hace años en una iglesia pentecostal, además, que creían en la expiación limitada. Y esto es que Cristo no murió por todos, solo murió por los escogidos. Y además te lo argumentan con razonamiento humano, porque te dicen, no, hombre, porque si hubiera muerto por todos y resulta que muchos se van para el infierno, entonces no sería completa ni sería un éxito la muerte en la cruz, porque gente no la pudo salvar. Escúcheme. Cristo murió por todos los hombres y potencialmente por toda la humanidad, en todas las edades, por todos. Y el que a mí viene dice, yo no le echo fuera, ¿sí? Por todos los hombres murió. Otra cosa es que todos los hombres sean salvos. ¿Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Sí, la Biblia lo declara. ¿Todos los hombres serán salvos? No. Lamentablemente no, porque hay gente que le da la espalda a Dios. Y Cristo murió por todos, dando la oportunidad a todos los hombres para que vengan a Él en arrepentimiento. Pero cuando yo escucho esa doctrina, expiación limitada, mira, el hecho más grande que hay en la historia por todos los siglos, en las edades y la eternidad, el hecho más grande que ha sucedido es cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y dio hasta su última gota de sangre por todos los hombres y murió por el mundo. De tal manera amó por todos. Ese día el cielo se oscureció en la tierra. Ese día hubo cosas extraordinarias. Acontecieron cosas muy fuertes. Fue un día señalado en la historia. El día de la expiación por los pecados. ¿Cómo va a decir limitada? ¿Cómo vas a limitar eso? Esa obra tan grande en la cruz del Calvario. ¿Cómo vas a decir, no, es limitado, es que solo... Entienda y que quede claro, murió por todos los hombres, por eso tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y luego la predestinación, te dicen, no, es que unos fueron predestinados para salvación eterna y otros Dios los predestinó para condenación eterna. ¿Así? Entonces, no es el que yo conozco, pero sí. Mira, todas, haz la prueba, todas, sin excepción, todas las veces, todas, que tú leas en la Biblia, predestinación, todas, se está refiriendo a los hijos de Dios. Nunca está hablando del inconverso, predestinado para no sé qué. Está hablando de aquellos que serán salvos. Todos los hombres. Murió Jesús con los brazos abiertos en la cruz. Por eso tenemos que predicar este glorioso evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también después del griego. Así que a todos, sin excepción. ¿No? La palabra está en tu boca y en tu corazón. Lánzala. Y Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista. Entonces prediquemos el evangelio. Dios nos comisionó a eso. Nos llamó a todos a ser voceros de Él. En tu ámbito donde tú te muevas. Con tus palabras y con tus limitaciones. Con tus recursos. Con tu tiempo, pero predica la palabra y suéltala y permite que Dios haga, amén. Sí, lo dejo aquí porque si no me voy a volver a calentar. Oramos. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque sí, amén. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche.
corazón. Te alabo al Señor y aun cuando no, te alabo y sé que estás en control. Así es, Señor, así es. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando a la